Okay. Pues buenas tardes, hermanas, bienvenidas de nuevo, dirigiéndome con ustedes con alegría y para seguir aprendiendo, ¿verdad? Sobre pues, nuestro Dios. Como ya me conocen, soy Rosy de Rosy Colima, de aquí de Iglesia de Cristo de Mexicali. Hoy he estudiado sobre algunas mujeres de la Biblia que salen muy poco en sus versículos. En los versículos salen muy pocos, a veces salen una vez o dos veces, o a veces no tienen ni nombre esas mujeres. Al momento de empezar en grandes mujeres, pensamos en Sara, en Ruth, en Rahab, en varias mujeres que hicieron mucho, ¿verdad? Ah, pero también hay unas que se mencionan muy poco en la Biblia, pero su corta participación fue muy impactante y maravillosa. Así que en el camino del Señor lo importante no es la fama, sino la fe y nuestra devoción al Señor. Las mujeres que les voy a mencionar en algunos versículos, tuvieron unos versículos muy cortos, pero su mención fue para bien. Así que empecemos con la hija de Faraón, que se encuentra en Éxodo. Si me acompañan, vayamos a Éxodo 2. Del 1 al 10. Empezaré a leer. O si alguien gusta leer, hermanas, del 1 al 10, de Éxodo 2, del 1 al 10. Yo leo si quieres, Rosy. Sí, ajá. Ok. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla junto y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, y vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe a este hijo, a este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, lo cual lo prohijo, lo cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Gracias, gracias, hermana. Sí, prohijo quiere decir como que lo adoptó. Correcto. Ajá, lo Ujú. adoptó. Entonces aquí, ¿verdad? Que leemos que Dios escoge a personas mediadoras para el cumplimiento de sus planes. Y aquí el cumplimiento de sus planes, pues era el bebé Moisés, ¿no? Que la hija de Faraón rescató a Moisés, que tenía grandes planes para él. Y ella arriesga su vida para rescatar a este bebé que el Faraón quería matar, ¿verdad? Ujú. La Biblia nos cuenta en Éxodo
cómo Dios se sirvió de la hija de Faraón para cumplir con sus propósitos. La hija de Faraón tuvo como hijo adoptivo y le procuró para darle la educación que sería útil para su misión que le encomendó a Moisés. Ella decidió poner a salvo la vida del niño poniendo a riesgo la vida de ella. Y la importancia de la maternidad, ¿verdad, hermanas? Ya sea biológica o adoptiva. Aquí esta mujer lo adoptó como un hijo, tanto y le dio a su propia familia para que lo para que lo criara y luego lo regresara al palacio, ¿verdad? Continuemos con otras mujeres que también se encuentran aquí en la Biblia que se mencionan muy poco. Vayamos a Números 27. Del 1 al 11. Empezaré a leer. Estas son las hijas de Zelofehad. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasás, de las familias de Manasás, hijo de José, los nombres de los cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión. Y nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Core, sino en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre su familia por haber tenido hijo? Danos heredad entre hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dices las hijas de Zelofehad, las darás por posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuvieres hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a sus parientes más cercanos a su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel será estatuto perpetuo como Jehová mandó a Moisés. ¿Verdad, hermanas? Aquí nos cuenta cómo cómo este hombre no tuvo hijos y murió y tenía 5 hijas que se llaman Zelofehad, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas fueron valientes al pedir ese derecho pues, por las mujeres, ¿verdad? Porque ellas no tenían derecho a nada, a ninguna tierra. Y ellas pidieron aquí a Moisés para que tuvieran el derecho ese. En esa época no tenían derecho. Y cuando él murió, no tenían ningún derecho a reclamar. Pero ellas se acercaron a Moisés y a los líderes de Israel y con una petición que sus padres habían muerto. Entonces Moisés le presentó este dilema a Dios y Dios le respondió, que bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará su heredad de su padre a ellas. Y esto se convirtió en una nueva ley en Israel. Sin embargo, había otro problema. Una de sus hijas se había casado con otra de otra tribu y también no se tenían que casar entre la misma tribu. Y también Dios emitió otra ley que permitía
que se casare con la tribu de Manasés. Pues esta valentía de estas 5 mujeres nos condujo a la protección de las viudas y de los huérfanos, ¿verdad, hermana? Que esa es una de nuestras misiones, ayudar al huérfano y a la viuda en cualquiera que necesite, cualquier cosa que necesite. Pues estas mujeres fueron muy inteligentes y tuvieron una gran fe también. Si vayamos a Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Conocemos el nombre de muchas mujeres en la Biblia y algunas son anónimas también, hermanas, que no conocemos su nombre, ¿verdad? Les diré de una mujer que no sabemos cuál es su nombre y que hizo un poco y bueno, hizo bien, ajá. Vayamos a Mateo 27, que fue la mujer de Pilato. Mateo 27, 19. No sabemos si ella creía en Jesús o no, ¿verdad, hermanas? Pero pues ella sentía algo. Si leemos en Mateo 27, 19, dice, aquí fue cuando Jesús estaba sentenciándose a muerte, que estaban junto a todos y le estaban diciendo que qué harían con este hombre, ¿verdad? Y estando sentados en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque no ha padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que a Jesús le fuese por muerto. Pues aquí, hermanas, esta mujer que no sabemos si creía o no en Jesús o en lo que él predicaba, pues dijo que pues que los liberaran, que no había nada de injusto en él. Pero pues ella no tenía, pues era solo un comentario que le había hecho a su marido. Y vayamos a... La esposa del faraón, Vayamos a Lucas 2. Ahora les hablaré un poco, solo les estoy hablando un poco de estas mujeres, ¿verdad? No estoy entrando en gran contexto. Hablemos de esta mujer que fue Ana la profetisa. En Lucas 2, del 36 al 38. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí nos dice, hermanas, que esta mujer vivió con su marido solo 7 años y enviudó. Y desde entonces ha estado sirviendo al templo 84 años.
Imagínense cuánto no ha estado esta hermana sirviendo al templo. Ya en su avanzada edad, ¿verdad, hermana? Sí, dice, sirviendo de día y de noche en sus oraciones. Siempre dando gracias a Dios. Y dice que aquí y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y pues nosotros sabemos quién era ese niño, ¿verdad, hermana? Será nuestro Señor Jesucristo. Les hablaré de otra mujer aquí en Hechos 16, que es Lidia. Hechos 16, 14 y 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y en el Señor abriendo el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si sabéis juzgado porque yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Aquí esta mujer estaba ayudando a Pablo en todo lo que él ocupaba referente, referente al servicio que estaba haciendo Pablo aquí en Filipos. Esta mujer no es muy poco conocida, pero estuvo un gran impacto. Ella se fue bautizada, ella y su familia. Y desde entonces fue un gran apoyo para Pablo en su ministerio. Y ella era comerciante, así que pues le ayudaba también, tanto financiera como espiritualmente apoyaba en el templo y a Pablo, ¿verdad, hermano? Esta mujer era Lidia. Vayamos a ver a otra mujer que es Priscila, aquí en Hechos 16. Del 24 al 26. Pablo llegó entonces a Efeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso de las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, conciertamente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron que exactamente el camino de Dios. Aquí ella es Priscila, que comenzó a hablarles aquí a las personas en la sinagoga, en Priscila y Aquila, que le tomaron parte y expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí solamente aparece en unos cuantos versículos Priscila y Aquila. Si vamos aquí en Romanos 8 del 16, Romanos 16:3, perdón. Aquí Pablo ya se había ido y él escribe una carta y dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Él les tenía de aprecio a ella porque les ayudó mucho, les ayudó en el servicio del Señor aquí en el templo. Vayamos a otras gran mujeres aquí, que serían Loaida y Eunice, aquí en segunda de Timoteo.
del 1 al 5. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a cual sirvió de mis mayores con limpia condescendencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Aquí Pablo, su abuela Loída y su madre Eunice fueron las que criaron a Pablo y lo criaron desde pequeño con las escrituras. Eunice es la madre de Timoteo, perdón, pero ambas demostraron ser fuertes influencias como madres y abuelas. Pablo aquí mencionó sus nombres y las llamó de una fe genuina y no fingida, ¿verdad? Luego hace hincapié, bueno, nos habla desde que aquí, desde que Timoteo, desde su niñez ha habido las escrituras. Aquí en Timoteo 3, del 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo desde que lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden haber sabido para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí nos está dando un gran consejo, hermanas, de la educación de nuestros hijos desde pequeños en las escrituras y cómo Timoteo, pues, le sirvió todo eso para, pues, ser un gran hombre de Dios. Aquí veremos a otra mujer, aquí en Hechos 9, del 36 al 43. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le levantaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando, y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces fue notorio en toda Job y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Job en casa de un cierto Simón Curtidor. Aquí, hermanas,
esta nos habla de esta discípula que está en Job. Ella abundaba en buenas obras, pero dice que murió y le lloraron mucho a esta mujer porque pues era muy buena persona en todos los aspectos. Y pues ella era parte del milagro porque hicieron un milagro en resucitarla para que vieran aparte del milagro que hacían. Recordemos, hermanas, que en el camino de la fe lo importante no es la fama, sino la devoción al Señor. Así que seamos humildes en la forma de ser, al igual que nuestro Señor Jesucristo, que cuando entró a Belén, vayamos a Zacarías 9, 9:9. Aquí nos está diciendo cómo entrará el Señor. Esto pasa hace 400 años. Esta escritura pasa hace 400 años antes de que nuestro Señor llegara. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y si vamos aquí a Mateo 21, del 1 al 5, aquí es la entrada triunfal que hace nuestro Señor Jesucristo a Belén. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo del animal de carga. Y así es como entró nuestro Señor Jesucristo. No entró en ningún carro lujoso pues como entraban los reyes, aquí mostrando su humildad y para lo que hemos venido, para servir y no para ser servidos. Y pues este es el mensaje que les doy, hermanas, de pequeñas, de hermanas que salieron en pocos versículos, ¿verdad? Pero que no lo hicieron por fama, sino para seguir a nuestro Dios y por su fe. Y por último, la última escritura que tengo aquí en Marcos 16, del 15 y 16, que esta es la misión que nos da nuestro Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así, hermanas, que igual que estas hermanas del pasado que se dedicaron al servicio de nuestro Dios, pues sigamos su ejemplo, ¿verdad? Y pues es todo lo que tengo, lo que he estudiado. Si alguien, estoy aquí para algún comentario. Muchas gracias, hermana. Gracias, por mi parte es todo. ¿Alguien tiene algún comentario o algo? Pues gracias, Rosy, por tu enseñanza. Lo único que, pues, mi comentario que esto sea, pues no fueron mujeres que dejaron historias como
como, como, ay, se me fue el rollo. Así como grandes, Como, que se ajá, como sepan. Ana, como, ajá, como la esposa de Moisés, Ujú. y todos ellos, pero sí fueron mujeres que quedaron inscritas sus nombres, que conocimos sus nombres, que estaban en la obra del Señor, ayudando a los apóstoles, sirviéndole a Dios, y simplemente con dejar, yo pienso que haber dejado su nombre escrito y haber sabido el nombre de ellas, fueron grandes mujeres y valientes, de verdad. Digo, no necesitaron dejar, en el Antiguo Testamento eran porque eran esposas de los reyes. Por ejemplo, también podemos decir la ramera, todo eso que fueron mujeres que quedaron en la vida de Jesús, que quedaron inscritos sus nombres. Yo creo que fueron afortunadas y que se dieron a conocer por medio, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que se dieron a conocer por medio de los apóstoles, la ayuda errónea de una mujer y que eran profetizas también. Eso es una gran bendición que nos dejaron también ellas. Es todo, Rosy. Así, sí. ¿Quién más? Rosy, ¿sí nos oímos o se sigue cortando? Sí, se escucha. ¿Ya te oyes bien? ¿Ya me oigo? Sí, te oyes bien. Ajá, perfecta. Y te Yo miras quería bien. darte las gracias, Rosy, porque sí, a lo mejor no son personajes muy exaltados en las escrituras, pero fueron de mucha ayuda para llevar a cabo cada una su ministerio y en humildad y, ¿verdad?, en dedicación y aprendemos de ellas, aunque no fueron no tenemos un libro como Ruth o como Esther, ¿verdad? Pero igual y aprendemos mucho de ellas, de la forma como ayudaron en el ministerio, tanto los apóstoles y también las que anduvieron con Jesús, ¿verdad? Magdalena, las Marías que andaban allí, todas las mujeres que ayudaron a Jesús también anduvieron ahí con él. Y no son muy nombradas, pero sabemos que la mujer Pero ahí están. tiene una tarea muy bonita alrededor, apoyando siempre el llevar el evangelio como el Señor lo mandó, como dijiste ahorita, que qué bonito que somos parte, que el Señor nos hace parte de este hermoso ministerio de llevar su palabra. Qué precioso ser, ¿verdad? Ser parte de eso, porque pues sería perdernos de algo tan valioso como es, ¿verdad?, la vida eterna y el estar con el Señor y poder llevar las buenas nuevas a otras y apoyar las que son, como dice, esposas de pastores, apoyarlos, apoyar a los hombres que llevan la palabra también. La mujer yo creo que tiene un gran rol en esto. Y a los hijos, como mostraste también en Timoteo, ¿verdad? Como su abuela y su mamá lo enseñaron para el ministerio, le enseñaron la palabra. Qué bonito también lo que hicieron ellas y qué ejemplo nos dejan también a nosotras en hijos y en nietos, que la palabra no regresa vacía. Les hablamos y no sabemos lo que Dios va a hacer en ese corazón. A lo mejor va a ser un sacerdote un día y ni siquiera sabemos, ¿verdad? Va a estar enseñando la palabra, va a llevar la palabra también él. Y ni siquiera sabemos si lo vemos chiquito ahí, un nietecito o un hijo de nosotros, pero no sabemos lo que Dios puede hacer con esa persona, transformarla como Timoteo fue usado para el ministerio. Gracias, Rosy, muy bonita la enseñanza del día de hoy. Muchas gracias, hermana Rosy. Muy bella la clase que usted nos ha traído y nos mueve nuestros corazones y a hacer el trabajo del Señor, aunque muchas veces pues no
no así con esa elocuencia, ¿verdad? Que muchas personas tienen de parte de Dios. Pero lo importante es que estemos listas para servir y como dijo usted ahí en su estudio, no para ser servidos, porque para eso dice nuestro Señor Jesucristo que Él vino, para servir y no para ser servido. Entonces eso tiene que andar en nuestra mente, en nuestro corazón, que siempre listas para prestar un servicio a nuestro Dios primero y luego a cada uno de nuestros hermanos que nos necesitan, que cuando nos busquen, que nos encuentren, ¿verdad? Con toda la buena voluntad de servir. Así es que muchas bendiciones, hermana, y cuente con nuestras oraciones para ese trabajo lindo que Dios le ha dado para ayudarnos en la palabra del Señor. Bendiciones, hermana. Muchas gracias, hermana, bien su comentario. Muchas gracias, hermana Rosy. Muy bonita la enseñanza que nos lleva, nos transmite pues todos los ejemplos que de esas grandes mujeres. Como dicen, ¿verdad? Que fue poco lo que está escrito de ellas, pero dejaron huella, ¿verdad? Para que nosotros las sigamos al servicio del Señor. Dios nos ha dado diferentes dones a cada una de nosotras. Algunas podrán enseñar, otras podemos servir de diferentes formas, incluso en el arreglo del local de la iglesia, que a veces a mucha gente pues no le gusta, ¿verdad? Pero Dios nos ha puesto para que le sirvamos en lo que podamos. ¿Ve? Hay gente que se encarga de ser bien hospedadoras, ¿vea? Al que le gusta hacer las visitas a los hermanos enfermos. Entonces, a cada quien nos ha dado nos han dado un don que tenemos que desarrollarlo aquí en la tierra, ¿vea? Porque tenemos que dar cuentas a Dios de lo que estamos haciendo aquí. Aquí vamos de paso y Dios nos va a reclamar que tal vez vimos a alguien que necesitaba de nosotras y no tal vez solamente a los hermanos, sino que también a la gente inconversa, porque mucha gente se puede convertir también de ver de que nosotros hacemos muy buenas obras, ¿verdad? A veces no solamente con la palabra, sino que con el ejemplo se puede convertir mucha gente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias porque yo algunas de las mujeres que usted mencionó, yo no tenía ni idea, o sea, no había pasado por esos pasajes, pero bien interesante, hermana. Gracias por la oportunidad que nos dio de poder escucharla, estaba muy bonita. Bendiciones, hermana. Gracias, hermana. Sí, y pues me faltaron, hay muchas mujeres todavía que muchas que no son mencionadas ni sus nombres, como me faltó decir, como la mujer de que está en el pozo dándole agua a Jesús, la mujer samaritana, creo que no tiene nombre ella. Bueno, aunque ella no tiene un nombre. Pues muchas gracias, hermanas. Lorena, ¿nos podrías despedir en oración para terminar?